Listo, de todas maneras, mi mensaje eterno y eterna gratitud a la vida, a ustedes por compartir estos espacios electromagnéticos conmigo. Un saludo muy fraternal y eterno a nuestra amada institución universitaria Envigado, de nuestras familias, y con toda la energía positiva cada día, bañaditos, perfumaditos y llenos de entusiasmo por el conocimiento y por la prosperidad. Estamos en un momento muy interesante de la humanidad. Aprovecho para recordarles, mientras llegan más colegas, que estamos disfrutando y viviendo la era Acuario. Ustedes están inmersos en ella. Es una época que comienza en el año 1963. Y los que han leído un poquitico más de astronomía, pues saben de que el Sol hace un recorrido por el zodíaco que demora 26.000 años y volver a su posición inicial. Nosotros nos damos cuenta porque estamos inmersos en el sistema, pero la posición va cambiando cada 2.000 años aproximadamente. Eso es lo que dura cada era. Entonces pasamos de la era de Piscis a la era de Acuario, y es una época dedicada exclusivamente a grandes transformaciones. Entre ellas, por ejemplo, el mismo caso de la pandemia. O sea, dentro de las predicciones, sabíamos de que venían cosas muy fuertes. Nunca pensé que fuera tan fuerte y que llegara a paralizarse el mundo, fuera por un aspecto económico, un aspecto provocado, etc. Pero en todo caso ocurrió, seguirán ocurriendo. Se espera que las máquinas avancen cada vez más, la inteligencia artificial llegue a un nivel de avanzada bastante especial, y las personas, como está haciendo en Europa, cada vez trabajan menos. O sea, necesitamos Maxwell, Alexa, Ferdinand, personas trabajando menos horas, con más productividad, y donde las máquinas empiezan a ocupar un papel esencial. Razón, empecemos a reconocer la hermandad universal, empezamos a ser más conocedores de nosotros mismos y empezar a sospechar razones por las cuales estamos acá. A raíz de eso, precisamente, pues sabemos de que hay muchas ideas. El último mes ha sido muy significativo en la humanidad. La NASA viene abriendo la gran posibilidad, y de hecho ya pues abrió sus primeros archivos en reconocer la posibilidad, al menos, de civilizaciones en otras partes. No sabemos si en la misma galaxia, en otras, pero es un dato muy significativo, porque de todas maneras cuando yo me pongo a mirar el universo, ustedes se ponen a leer cualquier serie, como la serie Cosmos, un pedacito, y empiezan a mirar que hay más de 100.000 millones de soles similares al nuestro, lo cual abriría 100.000 millones de posibilidades de vida similares a la nuestra. Entonces uno piensa, bueno, de todas maneras, de alguna manera, deben haber otros seres que hemos hecho toda imagen y semejanza nuestra. De pronto sí, de pronto hay unas formas completamente diferentes de vida, completamente desconocidas para nosotros, pero que hay inteligencias múltiples y un reconocimiento que se va haciendo. Y a raíz de eso, pues hay montados sistemas exclusivos. Ya les decía, el caso de Australia es muy significativo. Un radiotelescopio bastante poderoso, dedicado exclusivamente a recibir señales de otros Maxwells, otras Alexas, otros Ferdinand. Y eso es muy importante, porque es precisamente abrir la mente, abrir la ciencia, algo que ya no sé, yo no, nunca he podido saber por qué lo tienen vedado. Y ya hace miles de años hay muchas evidencias de que nos han visitado. De hecho, muchos de los libros clásicos, empezando por la Biblia cristiana, hay escritos, obviamente que los que lo escribieron que no sabían del tema, entonces lo escriben, digamos, de una manera burda para lo que debería ser. Pero igual yo no conozco algo, ni sé de qué trata, pues obviamente que lo escribiré como hicieron los Vedas, pájaros de acero, pájaros metálicos, porque no tenían una connotación de ni, nada, ni un referente. Pero hay sistemas donde hay escafandras, donde hay
vestidos similares a los que tiene la Tierra, como si alguien hubiera soñado hace muchos milenios atrás estas cosas. Queda abierto el camino de, de todo esto, precisamente de las antenas, que son un camino muy específico. Siempre he soñado, yo soñé hace unos años, presenté un concurso del municipio de Envigado para innovación, y lo cuento como anécdota. Por eso me gusta mucho la antena que hizo Maxwell. Tengo un gusto especial por ella, que precisamente había presentado un primer sistema de posicionamiento geográfico eh, basado en el satélite NOAA americano. El proyecto, que comentaba la rectora de la IUV hace como un año que volví con ella, de cómo el municipio de Envigado lo había archivado porque era, mejor dicho, una locura. Lo consideraron que era imposible. Yo tengo todas las evidencias de los científicos del municipio. Al cabo de los años, me encontré con un estudiante que tenía recurso económico, tenía gusto por el tema y casualmente era hijo de un radioaficionado que lo hacía por goma. Él es un contratista de EPM y comenté la idea, la familia le gustó y fue una tesis, un proyecto de investigación que hicimos en la IUE, donde precisamente con la ayuda de un muchacho de sistemas organizamos unos códigos. Se cuenta que es un sistema colaborativo y logramos un desarrollo que me encantó. Por desgracia, pues la universidad no referenció mucho esto. Pienso que yo le decía al decano, se nos pueden perder muchos proyectos porque necesitamos hacerlos más visibles y casi caraquear, como hacen las gallinas. Ahorita que veo que Maxwell hace un desarrollo de ese tipo de antenas, es muy interesante. El desarrollo de Ferdinand me pareció también muy bacano. La idea de Alexa, maravillosa. Entonces, mira que son temas muy específicos. Y mi sueño sería precisamente que lográsemos hacer una antena para un sistema de resonancia magnética. Se podría hacer un proyecto potencial o un trabajo de grado. Estas antenas son costosísimas. Una antena sencilla, por decir algo, para analizar solamente la parte frontal de mi rostro, vale más de $80,000. Y sé con seguridad, porque pues, he tenido gomoseado este campo, de que se puede hacer con infinitamente menos. Por desgracia, pues obviamente que son marcas, pero lo que se necesita en todos esos campos es funcionalidad. El tema de resonancia, obviamente, es un tema que nosotros no vamos a hacer en Colombia. La parte práctica, sí, aquí tenemos grandes científicos. Particularmente, pues estuve mucho rato cuando teníamos muchos estudiantes y sobre todo más estudiantes que trabajadores. Pues podíamos, pues de hecho tenía un contacto muy directo con el IATM, que es el pionero en Medellín, Instituto de Alta Tecnología Médica. Y con ellos pues aprendimos mutuamente. Los médicos aprendieron muchas cosas de teoría electromagnética relacionada con el magnetismo. Nosotros también aprendimos muchas cosas que obviamente somos profanos en el campo de la medicina, pero hicimos una alianza muy buena. Ahora estamos en un mundo muy diferente. Ahora tenemos trabajadores estudiando. Ustedes, la mayoría, pues tienen muchas limitaciones para decir que van a sacar jornadas permanentes en el trabajo. Cada vez es más difícil. Es un medio donde me parece muy bacano. La gente joven está más que nunca trabajando y estudiando. Otra vez, pues, digamos, la gente tenía la oportunidad de estudiar. De hecho, hay muchos compañeros de ustedes que solo estudian. Maravilloso. Pero la combinación de trabajo-estudio madura mucho. Te da una capacidad mental muy grande y nos mete en otros mundos encantadores. Yo he abierto el camino a una tesis de grado, trabajo de investigación muy interesante en este campo. Se necesita pues que alguno de ustedes se engome. No es fácil, porque ahorita existen los diplomados y yo soy un crítico constructivo de ellos. Diplomados pues, son muy importantes, muy bacanos. De hecho, permanentemente hago seminarios, pero pienso que como elemento de investigación nos ha quitado mucha profundidad. Y también reconozco las razones. Somos trabajadores estudiando,
Entonces, para mí es mucho más fácil graduarme a través de un diplomado que poderlo hacer a través de un proyecto de investigación que me exige tiempo. O sea, eso es una crítica constructiva. De todas maneras, el campo queda abierto. O sea, más adelante, alguno de ustedes se motiva a continuar la línea de este tipo de antenas. Sería maravilloso. Es un campo potencial muy grande que está abierto. Está abierto en el medio, la gente que medio incursiona en resonancia. Pero los médicos somos muy poquitos. Porque realmente me ha apasionado mucho toda esta parte magnética. Y bueno, el camino queda abierto. Como queda abierto el camino pues en algunas clínicas y hospitales para meternos en estos mundos. En ese momentico, el que quiera comenzar a exponer su trabajo, me dice quién quiere comenzar. Profe, yo me le mido. Listo. ¿Quién se le mide de primero? Sí, profe, hágale. Ferdinand. Listo, Ferdinand. En ese momentico, usted es el host. O sea, usted hace todo lo que quiera. Si ve que hay compañeros que llegan, por favor, los deje entrar. Listo. No los vaya a pegar por fuera. Correcto. Listo. Si nos manda tarjeta de invitación, bienvenido. Buenos días, compañeros. Listo. Yo inicié el desarrollo de la antena de impacto de onda. Lo hice con unos materiales caseros, pues, acá en la casa. Incluyendo, no sé si ya la pudieron ver cuando la llevé a la universidad el martes pasado. Fueron con materiales de cable coaxial que quedó aquí en la casa de un trabajo de esas parabólicas. Y sí me tocó conseguir fue el conector SG58. Ese conector es para cable coaxial y fue como el punto que sí me tocó como adquirir. El resto era como la base de la antena para poderlo eh, armar, pues sí que me mantuviera el ángulo de 45 en la base. Listo. ¿Qué es una antena? Es un transductor que se emplea para acoplar la línea de transmisión en líneas de onda gigantes. Eh, Nosotros acá utilizamos pues como un receptor el cual necesita un medio para tener esa señal. Por eso utilizamos las antenas para poder tener la recepción de la comunicación. También sabemos por qué se necesita la antena y cómo funciona, ¿cierto? La antena que yo estoy desarrollando en este momento es una monopolar de cuarto de onda. Aquí tenemos la parabólica, la de cuadro pequeño, la Yagi, la helicoidal. Esas son las antenas que los otros compañeros también están desarrollando. Una antena monopolar es una antena de cuarto de onda que consiste en la mitad de una antena bipolar de media onda o onda situada sobre un plano de una Tierra. ¿Cierto? Entonces, ¿qué utiliza? Es un medio alto y el medio bajo, que es como la base de recepción, para poder capturar esta onda. Tenemos la ecuación, que son 2pi radianes sobre pi al cuadrado, que nos da una impedancia más o menos de 36 ohms. Por los materiales que yo tengo, como tenía un conductor reducido, no pude hacerla con, la, con las medidas específicas. Sin embargo, en la prueba se ve que funciona bien, ¿cierto? Por lo que le decía de materiales es porque como el calibre que yo tenía no era suficientemente grueso, tocó hacerlo con el núcleo del cable coaxial, con el mismo núcleo que el cable coaxial que lo conecté al televisor. Esa aplicación es utilizada, pues, como dice acá en la descripción, para VHF o HF.
una antena muy fácil de hacer, de bajo costo. Voy a admitir a Manuel, que aquí llegó. Sirve, como dice acá, para recepción de radio, imágenes satelitales, televisión digital, televisión terrestre. Igualmente, la prueba que yo hice ahorita, que les voy a presentar un video, es con una recepción de la antigua señal terrestre de televisión. Como le digo, consta de una ecuación en X y en Y. La ecuación para hacer este cálculo, yo utilicé una aplicación de cálculo de esta onda, de esta antena, la cual pues queda según las medidas que yo llevé y que ustedes vieron, para 2 pies, o sea, 61 centímetros, queda entre 100 hasta 117 MHz y 77 MHz. ¿Cierto? Voy a buscar la aplicación que la tenía abierta. Es esta aplicación, voy a ver si la puedo mostrar en pantalla. No, todavía no lo puedo mostrar porque tengo que salir de la presentación. Voy a presentar la pantalla. ¿Cierto? Mira, acá tengo una aplicación la cual me calculó, pues, calculé el máximo de la frecuencia en megahertz y el mínimo para esto y que me diera las distancias en pulgadas o en pies. Eso es para la antena de cuarto de onda. Estos son los materiales que utilicé. Si pueden observar, es el cable que actual es aquí el núcleo de cobre, el conector SG58 y estos palitos son un tendedero que se vea. Entonces yo almacené esas bases porque me podían servir para muchas cosas, incluyendo aplicaciones acá en la universidad. Aquí ya está la antena armada. Como necesitaba mantener la base, que tuviera un ángulo de 45 grados aproximadamente, por eso tocó echar el pitagorazo y tomar las distancias de, de la base para poder ajustar lo que quedara lo más exacto a la posición de la antena. Perdón, se me pasó. Ya enseguida les voy a presentar el video del funcionamiento. Como yo lo hice con la televisión normal antigua terrestre, que eso era mueva la antena, cuadre la antena, no sé si a muchos les tocó. Entonces, se ve un poco chistoso.
No sé si tienen alguna pregunta por el momento. Oh, muy interesante, hermano, la transmisión que hiciste desde Marte, muy bacano. Listo, profe. Profe, Muy buena. profe, ya ahí cómo hago para hacer el... Listo, primero deja de compartir pantalla. Cierra todas sus aplicaciones y deja de compartir pantalla. ¿Quién va a seguir? Alexa, Maxwell, JJ. Alexa, ¿quieres? Usted le hace un público, por favor, Maxwell. Sí. No, dale, George. Dejémosme de última. Bueno. Entonces, le hago yo, profe, ¿cómo hago? Sí, pues estamos esperando a que Ferdinand deje de compartir. Pero muy interesante, elementos caseros. Usted mire que reciclar paga. Ferdinand, ¿me está escuchando? Manuel, Sí, ¿por qué profe. salió? Listo. Cerra todo y deja de compartir. Sí, profe, ya estoy aquí. Listo. Y miramos a quién se lo pasamos. Entonces, ¿quién va a recibir? Manuel. Pero Manuel, bueno, ya volví a entrar, listo. Entonces pásalo a Manuel. Toca a Manuel y donde dice mover, le dices make host. Aquí. Busca a Manuel de tu equipo. Sí, aquí lo tengo. Listo. Y simplemente le dices make host. Y él es capaz. Así, ahí está. Listo. Listo, profe, ya lo confirmé. Listo. Listo, mi estimado Maxwell. Y ahora, profe, entonces, Comparta, share. no la Share veo screen. dónde. Abajo es un menú. Y entonces una parte dice, en toda la mitad, dice share screen. Compartir pantalla, ya no. Me parece en español, profe. Yo lo estaba buscando en inglés. Es que muy bueno, Hágale, no hay problema. Es que es muy importante empezar a pensar en otros idiomas. Hay que ser de Envigado. No, profe, no me da. Un participante. Compartir pantalla dice ahí, pero un participante puede compartir a la vez y yo no hay que. No, usted mismo. Por eso, ¿cómo le hago? Donde dice pasar, dele doble clic. Ah, ya, que tecnología, hermano. Sí. Pues, Profe, ahí vemos que su trabajo no es tan fácil. Usted todos los días presenta clase y uno ve como que el profesor hace eso así de facilidad. Lo coge uno y ahí llegó y se quemó. No, pero que le acabamos con tu energía positiva. Muy bien, aquí está. bueno, muchachos. Buenos días, mi nombre es Manuel Martínez y les voy a hablar sobre la antena helicoidal. Primero que todo, cabe resaltar que la antena helicoidal fue ideada por John Daniel Krauss. Fue un físico, ingeniero, que estudió las ondas electromagnéticas, creó esta antena helicoidal y otro tipo de antenas. Entonces, esta antena helicoidal se empieza a mencionar por allá en el año 1947, donde el man empieza a redactar sobre su antena. Y fue ideada en una conferencia en la cual él asistió. Una conferencia sobre otro tipo que estaba hablando sobre sobre algunos tubos y unos haz que disparaban los electrones. Entonces, por aquí nos dicen que asistió a una conferencia sobre ondas que viajaban a través de tubos impartida por un científico muy famoso en aquel tiempo. En estos tubos explicaba que un electrón se disparaba desde un cable con forma de hélice para amplificar la señal. Y entonces
John le pregunta a este científico si podía, que si se podía transmitir señal a partir de, si se podría hacer una antena con este tipo de hélices, y el científico le dijo que no, que él ya lo había intentado. Y entonces John Krause no se quedó con la duda y empezó a experimentar. Hizo un centenares de antenas, probando tipos de ondas y toda la cuestión. Hizo antenas muy grandes y todo. Entonces de aquí partimos a ver qué es una antena helicoidal. Una antena helicoidal es un tipo de antena que utiliza un cable conductor enrollado en forma de hélice, en espiral, montado sobre un plano a tierra. Este tipo de antena es direccional. Ustedes sabrán que hay antenas con polarización vertical, otras con horizontal, y que tanto una antena como la otra para recibir y dirigir señal tienen que estar iguales, o sea, las dos en verticales, las dos horizontales, o si son helicoidales como en este ejemplo, que es una onda tipo circular, entonces la otra también tendría que ser helicoidal. Y dado a esto, hay tipos de helicoidal, sea de mano derecha o de mano izquierda, que es la forma en cómo se enrolla su conductor, su cable conductor. Entonces, las antenas helicoidales sencillas y prácticas se diseñaron esencialmente para reemplazar antenas mucho más grandes y al mismo tiempo mantener las mismas características de ancho de banda. Una antena helicoidal se usa con mayor frecuencia con dispositivos portátiles, comunicación satelital, teléfonos, radios, sistemas de posicionamiento. Ahora vamos a ver los parámetros para crear esta antena. El siguiente, diseño de la antena helicoidal. Entonces, la hélice consta básicamente de 3 formas geométricas y se caracteriza por los siguientes parámetros geométricos. Entonces, ahí vamos a ver el diámetro de la hélice, la circunferencia, que está dado por el diámetro por pi, o r al cuadrado por pi. También vamos a ver el espacio entre cada vuelta, entre cada espira. El ángulo, que es el ángulo de paso entre cada espira, que según John Krause y en todos sus experimentos, el ángulo que mejor daba resultados era el de 12 y 14 grados. También aquí podemos ver la longitud de una vuelta, número de vueltas, la longitud axial, que es así como lineal, pues, pero no contando el enrollamiento, y el diámetro del conductor de la hélice, el diámetro del cable. Bueno, para diseñar esta antena helicoidal, lo más importante es el parámetro lambda, que es como el punto de partida. ¿Cómo calculamos lambda? Lambda es la velocidad de la luz sobre la frecuencia en la que usted se quiere introducir. Entonces tenemos aquí lambda, se mide en metros, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8, la frecuencia en la que nosotros nos vamos a meter, en el caso mío va a ser más o menos entre 1300 y piquito megahertz. Y ya a partir de ahí vamos a hallar lo que es el diámetro dado por lambda sobre el perímetro, y así pues ya lo básico de la geometría. Bueno, aquí le vamos a los pasitos que yo hice. Nos vamos a meter en una frecuencia de 1136.8 MHz. ¿Por qué así es esa frecuencia? Porque es que yo quisiera meterme en una frecuencia mucho más baja, pero no me daba el espacio de la casa. La casa mía es muy pequeña, entonces más bien la hice más bien de acuerdo a lo que yo tenía. Ya tenía como un diámetro de un tubo por ahí, entonces volteé las fórmulas y partí el diámetro de mi tubo. Entonces yo veo, listo, calculamos el valor de lambda o longitud de onda dividiendo la velocidad de la luz sobre nuestra frecuencia. Al mismo tiempo este resultado lo tomamos como la circunferencia de la hélice expresada en centímetros. Hallamos el diámetro, calculamos el espacio entre cada espira, multiplicando lambda por la tangente de 12. Quise hacerlo con ese espacio, que son alrededor de 5 punto algo centímetros entre cada espira, que ya la vamos a ver a continuación. Y ahí está mi tablerito con mis cálculos. Entonces, para encontrar el diámetro mínimo, bueno, el diámetro del conductor. El diámetro del conductor dice en el libro de Krause que debe ser entre 0.005 lambda y 0.05 lambda.
Yo lo hice con el valor mínimo porque el cable que ya tenía disponible era coaxial. Entonces me decía que era un 1.3 milímetros el espesor del diámetro del conductor. Damos un valor de AN, que es de acuerdo al número de espiras que usted lo quiera hacer. Lo mínimo sería más o menos 7 espiras y de ahí para adelante todas las que usted quiera, todo eso es ganancia. Todo eso es ganancia para el bando de ancho. Entonces aquí podemos ver que aquí hallamos lambda, la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Lo pasamos esta lambda a centímetros, que ese fue la circunferencia de cada espira. El diámetro de mi tubo fue 8.4 centímetros. Hallamos el espacio entre cada espira, dado lambda por tangente de 12 grados. Y aquí tenemos el plano a tierra, muy importante. El plano a tierra era es algo conductor, material conductor. Puede ser circular o cuadrado, no había problema. Pero este debe ser, la medida de este debe ser, su diámetro debe ser menor, a 3/4 de lambda. Entonces, para mi caso, dado el diámetro de mi tubo, el plano a tierra debía ser mínimo 20 centímetros de diámetro. Y aquí ya vemos el diámetro del conductor, le di 13 vueltas a ese tubito y el largo axial total fue 73 centímetros. Veamos los materiales. Yo como soy muy recursivo, entonces yo fui ahí donde Pompilio, donde Chucho, me compré una tapa de olla en aluminio, de segunda por allá, 3.000 pesitos valió, un tapón de prueba. Señor. Parece de tercera y entonces sí. Sí. Un tapón de prueba, que es para el tubo, para poder anclar el tubo hacia la tapa. Ahí tenemos acoples coaxiales, tornillos, cable y uniones, una unión coaxial. Veamos el ensamble, aquí una fotico de la evidencia. De aquí medio le di una forma al plano a tierra. Ahí podemos ver cómo aquí anclé el tapón de prueba para acoplar el tubo. Aquí tenemos el cable coaxial. Hice las medidas. Aquí se puede ver que alcancé a cada 5.6 centímetros. Hacía una rayita que ahí va la circunferencia. Y vamos a ver los resultados. Esta fue mi antena. Esa fue la antena ya volando, ya recibiendo señales desde el otro espacio, del otro planeta. Y bueno, entonces en un principio la ensayé así y dio buenos resultados. La anclé a mi televisor. Pues el televisor tiene un poco resistividad de TDT. Coge unos 2 o 3 canales, pero no más. Mientras le ponga pues un cable. Si no le pongo nada, ninguna antena, no recibe nada. Y yo lo que hice fue, apenas coloqué la antena, pude recibir los demás canales de TDT digital en muy HD, muy high definition. También me cogió emisoras de radio, 4 emisoras de radio, la Blue Radio, la Mega, bueno, otras emisoras. Y como antena como tal o como cable parabólica alcanzó a coger como 10 canales, 11 canales, que son más bien como en baja calidad más o menos. Entonces, usted me permite, yo me transporto con mi computador a encender mi televisor. No hay problema. A la carrerita, dale. Cerca 2 minutos, hacerle todo. Puta, ya se va a apagar. No, pero hágale. Pero lo volvamos a darle espacio ahorita, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero si lo termina muy bueno, pues hágale en ese momentico, hágale. La demostracióncita básica. Yo ya voy a... Necesito poner la cámara, teacher. Iniciar video. Ustedes me ponen ver ahí, pero... ¿Cómo? Teacher, ¿sí me ven? Y más o menos. Como muy oscuro. Bueno, ya les voy a poner a proyectar mi televisor. Y nos vamos. Los residuos de sus hogares en las jornadas establecidas. Ahí podemos ver, ¿sí o qué? Ah, bueno, pues yo quiero mostrarle la antena ya por aquí colgada. Aquí la tengo en el balcón. Bueno.
Los vaya a bajar, excelente. Ah, no, eso está muy bien. Ah, Lo todo que está hice muy fue bacano. pelarle el cable para ver si tenía mejores resultados, si fueron los mismos. Entonces el Vimos cable los lo hizo- ladrones por allá abajo. ¿No alcanzan a ver el? Captura hasta ladrones. Vimos los ladrones abajo pasando. Bueno, ya todo Excelente. conectado, mi Listo. trini, aquí tenemos. Ya toca moverla un poquito porque sí, se mueve la posición, baila. Listo. Pero que tenemos que atender estos sitios para mantener la ciudad limpia. Bueno. Y que no deberíamos estar Excelente. Muy bien, Maxwell. gestionando. Entonces, descansamos 3 minuticos. Muchas gracias, muchachos. Muy interesante la exposición. Muy, muy bacana. Listo, gracias. Y ahí tenemos otro 3 día. minuticos. Listo. Descansamos